aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Si eres capaz de sentirte feliz cuando estás solo, has aprendido el secreto de ser feliz. Conserva tu equilibrio cuando alguien presenta en tu vida una perturbación o un problema. Aprende a mantener ese equilibrio. No pierdas la luz ni dejes que las personas te quiten la luz por emociones o sentimientos que realmente no son tuyos. Aprende simplemente a decidir lo que cuentas, lo que vives y lo que piensas. Un hijo es un ser que nos prestaron para un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos. Cuando más dueño te sientas del poder de tus decisiones, más poderosas serán tus decisiones. Aprender a decidir y aprender a definir qué decido y qué no decido dentro de mi vida, de las personas que amo y sobre todo de los hijos, es algo que consciente o inconscientemente debemos aprender a manejarlo. No hay un libro, no hay una enciclopedia de vida, pero cuando hablamos de positivismo y cuando hablamos de emociones positivas, es necesario identificar también esas emociones que no son nuestras, esas emociones que no nos pertenecen, pero de una u otra forma permitimos que en nuestra vida diaria nos desequilibren. Así es, comenzamos en este día. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en nuestra sintonía, en comenzar esta semana realmente maravillosa aquí en Lo Sencillo de la Vida. Y así es, Andrés, una de las cosas más importantes cuando estamos en el paso de la vida, en este mundo tan maravilloso, y cuando, por ejemplo, somos padres, y es el tema que vamos a tratar el día de hoy, con nuestros hijos o en la vida en general, cuando tomamos parte de problemas que no nos corresponden muchas veces, cuando somos padres, hermanos, hijos, incluso hasta vecinos, y tomamos problemas que no nos corresponden en la vida. Y es que los problemas en el ser humano realmente muchas veces se vuelven inevitables, los conflictos entre los seres. Pero, por ejemplo, si habláramos de los niños, de nuestros hijos, muchas veces los niños se pelean constantemente. Los niños cuando juegan muchas veces terminan, por ejemplo, Andrés, lastimándose, y hacen muchas veces que las relaciones de los padres puedan quebrantarse entre padres. Entonces, el problema de niños viene a ser un problema de grandes, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en estos temas de crecimiento y de bienestar emocional. ¿Cuándo debemos intervenir en la vida? Iniciamos hablando de nuestros hijos y luego abordaremos más temas. Y cómo nosotros no permitimos que los niños aprendan a definir o aprendan a resolver sus errores o aprendan a resolver sus conflictos. Cuando los niños pelean, solo se necesita cuestión de minutos para que sigan jugando, pero cuando los niños se pelean y los padres interceden en la pelea, nos damos cuenta que la incomodidad y la ira se quedan con los papás y los niños vuelven a seguir jugando. Por eso nosotros tenemos que ser también conscientes de el equilibrio que yo puedo mantener si siento que mi hijo está en un conflicto. Cuando los padres golpean a los hijos, no se dan cuenta que están de una u otra forma creciendo niños que van a pegar a otros niños. Cuando los padres les maltratan a los hijos, les pegan, les gritan, y se dan cuenta que afuera se comportan simplemente como niños normales, y cuando esos niños tienen problemas, los papás agresivos que tienen hijos un poco agresivos son los que se quejan o los que a veces hacen problema. Entonces sí es necesario contextualizar desde dónde viene la agresión de los niños, hasta para saber defenderle a mi hijo si sé que es agresivo o si sé que es calmado, porque si yo soy un papá consciente que sé que le pego cuando no entiende, cuando no hace deberes le grito, le golpeo, obviamente tengo que ser consciente de que mi hijo va a generar problemas, pero no solo el hecho de defenderle cada vez que genera un problema, siendo conscientes que puede haber otro niño tal vez con una fuerza emocional un poco más brusca, se puede decir, y le puede generar problemas más graves. Y estos papás que no son conscientes de que cómo les gritan a los hijos, que tal vez los hijos pueden ser agresivos, son los que reclaman y los que vienen muchas veces a sentirse perjudicados. ¿Y cuántos problemas no hemos visto entre personas grandes que han comenzado desde el problema de los hijos, no? Ajá, y realmente es tan importante este tema, porque así como nosotros muchas veces educamos
tenemos, nuestros hijos serán el reflejo no solamente en sus familias, también serán en sus compañeros. Entonces, realmente tenemos que involucrarnos de cierta manera y sabiamente para que de nosotros dependa que todos estos conflictos en algún momento puedan ser solucionados, pero adecuadamente, ¿no? No permitir que estos conflictos se vuelvan conflictos de padres. Y es que vemos mucho, Andrés, por ejemplo, lo típico que tantas veces pasa, que entre dos niños se pegan, y entonces la mamá de Pepito llama a la mamá de Juanito y se arma un problema terrible. Para las dos mamás los dos son buenos, para las dos mamás los dos son hijos, no tienen la culpa y los dos son buenos. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto yo debo empezar a defender a mi hijo, ¿no? Pero también hasta qué punto tengo que ser coherente, que son problemas de niños, porque los niños se arreglan a la media hora, pero el conflicto entre padres no se va a arreglar en media hora, seguramente va a lastimar. Y ser conscientes, papás y madres, de que si yo entiendo dentro de mi conciencia que soy sincero con mis actos, si yo soy de los papás que le he pegado a mi hijo, que le he dado palo, que he sido agresivo porque todas las emociones que tengo externamente les he descargado con ellos, tengo que ser consciente que tal vez mi hijo en algún momento va a tener esa actitud agresiva. No porque en la casa, porque yo le golpeé, mi hijo es cohibido, quiere decir que en la escuela sea cohibido. Quien quita que la misma frustración de hijo cuando existe el padre o la madre maltratadora es la que saca en la escuela. Entonces tenemos que ser conscientes hasta qué punto les defendemos y hasta qué punto también le creemos a la otra parte del perjudicado. Y algo interesante, que no los problemas de los niños pasen a los adultos, porque se hace un despelote. Luego viene la percepción del papá con el de la mamá, con el papá y la mamá del otro lado, y aquí hay un problema de comunicación súper grave entre lo que yo digo, entre lo que tú escuchas, entre lo que yo quiero expresar y entre lo que tú quieres entender. Hay 4 caminos en donde la comunicación se pierde y ya terminas agrediendo, ya terminas insultando, y te das cuenta de que solo estaba en tu parte consciente la aceptación de que tus hijos van a tener problemas, claro, pero tienes que permitirles que ellos solucionen esos problemas. Es diferente si tú eres testigo de que un grande le molesta a tu hijo o alguien mayor le molesta a tu hijo, puedes defenderle, pero cuando es una riña entre niños es necesario darles el tiempo necesario para que ellos mismos puedan canalizar sus problemas. Claro. Y esto hablando de padres de hijos, cuando hablamos a veces en los problemas que hay dentro del hogar o dentro de la casa, y se mete el suegro, se mete la suegra, se mete el primo, claro, la prima, la cuñada, los amigos, se dan cuenta que dentro de toda la película de drama que se hizo acerca de un problema, tal vez si los que pelearon se reconcilian y regresan, incómodamente se quedan peleados los defensores, los que salieron en defensa. Claro. Por eso uno tiene que aprender a decidir hasta por quién meto las manos al fuego y por quién realmente necesito yo defender y a quién no me permito defender. Así es, y hasta qué punto no realmente debemos intervenir, porque pienso que también hay algo tan importante, y es enseñar a nuestros hijos a resolver sus conflictos solos, porque si yo no enseño, si yo no transmito a mi hijo que pueda tener esta capacidad de resolver sus conflictos solos, estoy generando un posiblemente adulto dependiente y codependiente a que todo le resuelvan, a que para hablar con tal persona tengo que llevar a mi mamá, o que para ir a donde fulano de tal tengo que ir con alguien, ¿no? Entonces, sí. Tengo que, pero esto es generado realmente muchas veces en la infancia, siempre nosotros como padres estamos generando muchas veces esta codependencia de nuestros hijos, sí, es verdad. Entonces, yo creo que sí, muchos padres realmente nos planteamos hasta qué punto uno tiene que intervenir en estos conflictos de los hijos, y sobre todo cuando tienen problemas con otros niños, pero yo creo que de esto depende mucho también a futuro lo que estamos cosechando en ellos. Y también mantener ese respeto, porque hay algunos padres que tienen la mala costumbre de en la pelea de los hijos irse en contra del otro niño. Y yo, claro, como papá tengo el derecho de corregir o sanarle en ese momento a mi hijo. Yo como papá soy irresponsable si veo que mi hijo está peleando y voy y le caigo al otro niño. Claro. Estoy generando que la mamá de la otra... y estoy generando que la mamá del otro niño me ataque y salga a la defensiva, porque somos instintivos y nuestro instinto animal está muchas veces la protección de nuestra genética, de nuestra familia. Pero
donde hay un padre consciente, obviamente va a haber un hijo súper consciente. Cuando tú veas dentro de la escuela, del colegio, que tu hijo tiene problemas, tú tienes el derecho solo de acercarte y cogerle a tu hijo y explicarle o pedirle una explicación del problema. Nosotros tenemos la mala costumbre de caerle al otro niño o caerle a la otra parte de la pelea, y ahí es cuando el problema se hace un colapso o una bomba, y luego ya están perjudicados los dos papás, y luego el representante, y luego el director y el supervisor se ha sido dentro de la escuela. Y no nos damos cuenta que la acción negativa que generó toda esta bomba de problema la hizo un papá o una mamá que no fue consciente de cómo manejar esa situación. Ajá. Por eso nosotros como padres tenemos que aprender a autoeducarnos y saber autoeducar, porque los problemas son parte de la vida. Nunca vamos a estar de acuerdo los seres humanos en muchas cosas. A veces consciente e inconscientemente se discute tal vez hasta por partidos políticos en este tiempo que estamos comenzando. Entonces la idea también es saber qué discuto, qué no discuto y qué problema le doy la mejor solución, para que no se haga un colapso de problemas y terminar viviendo entre personas que de una u otra forma se muestran mala cara, ¿no? Así es. Tenemos una pregunta que nos han realizado en nuestro Facebook. Recordarles que estamos como Mandala Holístico, y allí ustedes también pueden hacer cualquier tipo de consulta por interno. Dice, ¿qué pasa cuando son pequeños nuestros hijos y estoy con el hijo de mi vecina y mi hijo quiere el mismo juguete? Están jugando tranquilamente siempre en el parque, pero el uno siempre quiere el cubo del otro y la pala del otro, y de pronto el otro le quita la pala y se pelean, se pellizcan y termina arrebatándosela. ¿Debo intervenir o no tengo que intervenir? Claro, y por ahí empieza muchas veces, hay dos opciones. Si yo sé que las palas generan la pelea, yo no le dejo a mi hijo sacar las palas cada vez que salga a jugar con el niño. Claro. Porque si soy consciente que pelea por las palas, yo tengo que romper el punto de la pelea, que son las palas, y le doy una pelota que tal vez intervengo con una comunicación asertiva a mi hijo para que juegue, porque el fútbol o la pelota se juega o se comparte entre dos personas. Entonces, hay muchas maneras de resolver problemas, o hay muchas maneras de dialogar, porque la gente tampoco ya no dialoga en este tiempo, pelea, grita, y la gente que más grita, la gente que más pelea, la gente que más molesta es gente a veces frustrada, la que te está molestando porque puedo bien, porque no puedo mal, porque se va a dañar la puerta, porque se va a dañar la licuadora, porque se va a dañar el tubo. O sea, es gente que de una u otra forma se frustra tanto con su vida que tiene la necesidad de molestar a los demás y así se siente tranquila. Esas personas de una u otra forma colapsan también la información, y esas son las que muchas veces explotan de un problema chiquito a un problema grandote, sea de niños, sea de vecinos, o sea muchas veces dentro de la familia. Porque esto que decimos, hoy será el cubo y la pala, mañana son otras cosas, mañana, ¿no? son otras cosas. Entonces sí necesitamos nosotros como papás o como mamás ser conscientes de cómo les criamos a nuestros hijos. Yo creo a título propio de que no sería justo, si yo soy consciente de que soy un papá que le golpeo, que le pego, que le doy palazos, que mi hijo genere un problema y le victimice a mi hijo y diga, no, es que a mi hijito pobrecito le hicieron esto. Si mi hijo dentro de la casa ve agresividad de la mamá o del papá, es un niño que consciente o inconscientemente va a tener agresividad hacia otros niños, y cuando viene otro niño y le genera un problema, él es el afectado, el niño que es un poco agresivo. Como no son agresivos delante de los papás, porque los papás son los que les someten, piensan que el niño es tranquilo en todo lado. Entonces sí necesitamos nosotros como papás ser responsables de cómo les estamos criando. Es diferente si tú eres un papá que es consciente de que no le has pegado, de que has tratado de ser súper directo y consciente con tu hijo, hasta para que puedas meter las manos en el fuego y decir, yo siento o creo y estoy seguro que mi hijo es tranquilo. Pero también dándole la posibilidad de entender por qué se dio el problema y que tu hijo sea el que resuelva el problema. Se pueden pelear por un juguete, como decía la pregunta. La idea negativa aquí es que no salga ese problema a los papás, a los vecinos o a toda la familia, porque tenemos la mala costumbre de hacer eso, de que por la pelea de dos niños se pelearon dos familias. Y es incómodo. Y los niños se arreglan al ratito, pero las familias no. Y los niños siguen jugando unos columpios y las familias no. Peor aún,
aún cuando hablamos que conviven en un mismo condominio. Tú ves que los niños vuelven a seguir jugando, pero las familias no se volvieron a hablar nunca. Entonces, claro, sí tenemos que ser nosotros coherentes para saber qué defendemos y qué no defendemos, porque la inteligencia emocional es algo que te permite hacer esto. Si tú muchas veces te dejas llevar por el instinto animal, terminas generando actos que no son buenos para ti ni para todos los que viven en tu entorno. Así es, recordarles que hoy estamos tratando este tema de hasta dónde debemos intervenir con nuestros hijos para no crear dependencias futuras en la vida de los seres humanos. Vamos a ir entonces a una pequeñísima pausa comercial y regresamos enseguida con más de Lo Sencillo de la Vida. Volvemos. El secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que ellas vengan solas a ti. Al final de cuentas vas a encontrar no a quien estabas buscando, sino a quien te estaba buscando a ti. Y para eso tienes que aprender a tener tu vida tranquila, tus pensamientos tranquilos, tu actitud tranquila. Nadie puede tener salud física y mental sin limpiar el corazón, ubicar el pasado y perdonar la ignorancia ajena, porque a veces la ignorancia ajena es lo que de una u otra forma nos desequilibra los días, nos desequilibra nuestra emoción, y nosotros somos los dueños realmente de elegir con quién discutimos, con quién no, es más, a quién le doy mi malestar y a quién no. Por eso de una u otra forma hoy en Lo Sencillo de la Vida hemos visto la necesidad de identificar este tema tan importante como las peleas de los niños, que se involucra mucho a los papás y luego las peleas pequeñas terminan en peleas grandes, no porque necesariamente tuvo la culpa la una parte del niño o la otra parte, sino porque como personas adultas y grandes no tenemos la capacidad para resolver los problemas coherentemente. No pensemos que porque somos grandes somos maduros, eso no existe. La madurez viene con muchas veces las situaciones, las crisis, muchas veces las decisiones fuertes en tiempo límite son las que te hacen madurar. No tenemos que pensar que porque tenemos más años somos maduros, porque hay personas que tienen años y demuestran todavía actitudes inmaduras en algunos casos, pero cuando esto se genera un problema grande ya con niños, tenemos que estar pendientes de en qué seguimos peleando y en qué no les apoyamos, para que ellos también identifiquen cómo manejar una pelea o cómo no dejar que se enfrente una pelea o que se dé una pelea. Claro que sí. Ahora, cuando muchas veces son nuestros hijos, estamos en otra etapa, digamos, de la vida, y nuestros hijos se pelean muchas veces con sus parejas, y como padres o como familia intervenimos. Entonces nos metemos en discusión que era de dos, termina siendo la discusión de mi suegra, de mi suegro, de mi nuera, de mis cuñados inclusive, y se llegan a hacer como ciertos daños también emocionales que pueden marcar profundamente la relación a futuro. Y después la pareja otra vez está bien. Entonces, ¿cómo reestructurar muchas veces el daño que se hace durante estas peleas que nos pasa en la vida? Claro, también, siempre ¿no? Es interesante como pareja aprender a mantener los problemas dentro de la pareja. Nosotros en un estado de crisis o en un estado de ira siempre buscamos a quién contar para que nos entienda y sentir que tenemos la razón. Ajá. Eso y que estamos respaldados, claro, supuestamente, y que estamos respaldados, ¿no?, por alguien. O sea, eso es algo siempre que lo hacemos en un estado de ira, ¿no? O a veces de desilusión. Buscamos a alguien que nos entiende y que nos apruebe nuestra percepción de la pelea para que de una u otra forma nos sintamos respaldados. Y eso es algo negativo, porque el momento que tú vas a hablar cosas negativas, primero de tu pareja o de la persona que estás peleando, le estás generando sensaciones que no le corresponden a esa persona, porque esa persona va a sentir iras hacia la persona que te hizo a ti daño. Claro. Va a sentir frustración hacia la persona que te hizo daño. Y es cuando nosotros como adultos definimos y decidimos cuáles son nuestros problemas y cuáles no son nuestros problemas. No es egoísmo, es aprender a tener un equilibrio emocional, porque tú sí te encuentras a las personas que viven penando y preocupadas por los problemas de los demás, y de una otra forma ni siquiera ayuda a los demás y ni siquiera se ayuda. Entonces, cuando hablamos de un equilibrio emocional, estamos hablando de la decisión de un problema, dejar que se involucren los
que están metidos en el problema y que ellos sean los que resuelvan. Uno tal vez puede escuchar, uno tal vez puede aconsejar, pero un consejo sabio, no un consejo de vaya y pelee o vaya y haga más escándalo, sino que sea un consejo en donde tal vez tranquilízate, ya va a pasar, porque como tú decías, existen los problemas de pareja que salió a la prima, al suegro, a la suegra, al cuñado, a la cuñada, y ya se hizo una guerra entre familias por un problema que generó una pareja. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de qué problema solucionamos y qué problema contamos a los demás. Decían mucho los ancestros y los abuelitos de que los trapitos sucios se lavan en casa. Y eso es una verdad muy grande, porque y que el casado casa quiere también. Claro, ¿no? que el casado casa quiere, porque son muchas veces esa sabiduría, ¿no? De la gente de antes, en donde en simple palabras te decía esto te va a pasar, o como cuando te juntas con lobos aullar aprendes. O sea, son refranes que se dieron por algo, se dieron por la diferente estilo de vidas o la repetición de los mismos problemas en tantas generaciones, que tenemos que basarnos también a esa enseñanza no ancestral de que las cosas dentro de la pareja y las cosas dentro de nuestros hijos tenemos que aprender a solucionarlas dentro de la casa, y las peleas, sobre todo de los niños, dejar que los niños las resuelvan. Algo interesante, no gritarles a los hijos delante de otros niños, porque tampoco es una manera tan bonita de arreglar el problema. Cayendo en que mi hijo, estoy quitándole la autoestima a mi hijo. Estoy colocando en ridículo a mi hijo. Estoy poniendo en ridículo a mi hijo. Tenemos que aprender nosotros a llamarle la atención en la casa solo, en donde no sienta esa sensación de ridiculez, porque si yo como papá voy y grito y le presiono y le genero ridiculez, estoy trabajando en una autoestima muy incómodo de mi hijo. Por eso como papás debemos aprender también a ser padres. No les estamos criticando, porque tampoco existe un libro para ser padres, pero si mejoramos en estos aspectos, tal vez nuestros hijos generen más confianza con nosotros y ellos generen más apego con ellos mismos dentro de la relación. Y tú decías algo importante, los hijos que se acostumbran a vivir con los papás y toda la vida actúan como hijos ya teniendo parejas. Entonces cuando tienen parejas actúan como hijos y tienen problemas dentro del matrimonio y son coherentes de ese problema y no hacen nada, porque el que sigue actuando como hijo no va a poder actuar como mujer, ni como esposa, ni como madre. Incluso cuando hablamos de liderazgo que tienen a veces abuelos de los hijos, muchas veces sobre los nietos. Entonces, sí es un tema que genera muchos problemas cuando no tenemos la coherencia necesaria de solucionarlos. Sí, muchas veces el matrimonio de 2 se convierte en matrimonio de 3, y esto pasa en muchas familias, cuando llega un tercero a imponer muchas veces las cosas. Puede ser el suegro, la suegra, la hermana, la tía, y muchas veces entra a ser parte de la discordia. Entonces, sí es muy habitual, por ejemplo, que nosotros en consulta siempre nos digan las parejas que tienen problemas de relaciones familiares, porque esto de la suegra o el suegro controlador, la persona también que siempre está interviniendo, y que entonces ella es la que decide incluso hasta cómo tienen que educarse los nietos. Y también afecta, porque existen a veces suegras que dicen, pero yo no me meto. Bueno, no, pero yo vivo con ellos, pero no me meto. Igual influye mucho, porque de una u otra forma quita autoridad del padre o de la madre que deberían tener el eje de la familia. Entonces, muchas veces nos tenemos este justificativo de que no, pero es que yo no me meto, o sea, vivo aquí pero no me meto. Igual influye, y hay muchos problemas por el mismo hecho de la llamada de atención a los hijos, que la abuela puede salir a favor o puede salir muchas veces en contra del papá, y le marea el liderazgo del niño si es la abuela o si es del mismo papá o es la misma mamá. Claro. Entonces, son graves problemas de realmente los que conlleva el tener estas sensaciones que, si no sabemos, las vamos a seguir cometiendo todos los días hasta que estén adolescentes y den problemas, y ahí nos vamos a decir que me equivoqué o que hice mal. Sí, definitivamente que no es fácil, ¿no? Por supuesto, cuando uno habla de suegras, de suegros, de nueras, de yernos, ¿no? Y de forma indistinta, siempre hay muchos tipos de familias, ¿no? En las cuales hacen
que el matrimonio a veces sea disfuncional, que tengamos incluso problemas con nuestros hijos, con nuestra pareja, donde muchas veces el hombre o la mujer podría ser también, se siente muchas veces incapaz de enfrentarse pues a la familia concretamente, porque siempre viven metidos en el hogar. Entonces hay poco entendimiento y pues siempre la madre o el padre de familia va a tirar más hacia la persona que sea su familiar cercano, ¿no? Y esto hace muchas veces que nunca se pongan de acuerdo, que se quiten la autoridad entre padres, y es cuando estamos lastimando realmente las conciencias de nuestros hijos. Cuando en la familia no se sabe quién es la autoridad, si es la abuela, si es el abuelo, si es el papá o es la mamá. Claro. Y todos se gritan y se pelean, claro. Y como tú decías, más aún cuando hay esta agresividad entre padres. ¿Cómo no quieres tener un hijo agresivo si entre padres se gritan? Claro. O si el padre le pega al hijo o la madre le pega al hijo. ¿Cómo pretendes que tu hijo no tenga las mismas reacciones con sus compañeros? Bueno, poniéndole el tema físico de agresión, ¿no? Pero a veces también se ven muchos desequilibrios dentro de la familia cuando el papá no llega a dormir, o a veces cuando te dice cosas que no cumple. O sea, todas estas cosas los niños se van dando cuenta, claro. Porque la exigencia de que el niño sea perfecto es de los padres, que él tiene que tener buenas notas, que tiene que portarse bien, que no tiene que ser malcriado, pero los niños se van dándose cuenta muchas veces de los mismos errores que los papás no se dan cuenta, pero los papás son los que obligan, y ellos no se dan cuenta de que los hijos ya en una edad un poco ya se puede decir preadolescente, se dan cuenta de los errores de los papás también. Uh-huh. Entonces eso también es una indecisión que los hijos muchas veces no van a entender, como tú decías, qué es bueno y qué es malo. O sea, sí. si un papá le dice a un hijo que no fume y el papá está fumando, el hijo ¿cómo cree? Si por lo que le exigen o por la experiencia que está viendo. Entonces sí necesitamos nosotros darnos cuenta de que todos los problemas que pueden pasarles a nuestros hijos o pueden tener nuestros hijos, siempre va a salir de cómo ellos se mantienen uh-huh. en la casa, de cómo ellos son tratados en la casa, porque a veces también nosotros le echamos la culpa al hijo o al compañerito que le daña a mi hijo, o al compañerito es el que le busca a mi hijo, y realmente no sabemos dentro de la escuela cómo será la sensación incómoda de que el uno le moleste al otro. Claro. Por eso es necesario también como padres tal vez guiarle a nuestro hijo de cómo manejar el problema, pero ya no meternos en el problema de él, porque le estamos generando dependencia de que yo como papá tengo que estar metido en todo. Va a pasar en el matrimonio, uh-huh. de que como hijo vaya y le hable mal de mi pareja, obviamente mi papá va a estar a mi favor, pero de una otra forma yo voy a regresar y voy a estar bien con mi pareja, pero mi papá se va a quedar con incomodidad. Entonces sí necesitamos nosotros dentro de los equilibrios emocionales saber qué peleamos, qué no peleamos, con quién discutimos, con quién no discutimos, a quién defendemos y a quién no defendemos, que eso también claro. es súper importante, porque la gente también a veces malinterpreta, o sea, uh-huh. porque uno no se mete en los problemas o porque uno no opina en los problemas, dice, es que a ti no te importa, te dice, es que tú eres mi hermano y a ti no te importa, no es que tú eres mi papá y no te importan mis problemas, no Ajá. es que no me importen tus problemas, pero son tus problemas uh-huh. y tú tienes que solucionarlos, vas a tener mi apoyo como papá siempre, pero tú tienes que aprender Ajá. a solucionar tus problemas, es la mejor parte que como niños les enseñamos. Otro punto también importante que creo que deberíamos hablarlo mucho, es entre familia, cuando por ejemplo entre hermanos, el mayor que tal vez sí ya tiene experiencia o ya sabe o ya ha vivido lo que es el matrimonio, quiere influir sobre el hermano menor y quiere darle resolviendo, claro. quiere darle ejemplo y dice no, porque yo soy el mayor y necesita mi apoyo y en algún momento, Andrés, sí hay que entender que hay un límite entre la familiaridad y lo que es la pareja, o sea que yo no me puedo meter más allá de donde yo no puedo meterme, porque estoy lastimando y porque yo no le puedo dar resolviendo la vida a mi hermano, porque también ya tiene cierta edad y porque tiene que emprender su vida sola, así se equivoque. Y eso es importante lo que tú acabas de decir, cuando dentro de la familia tal vez existe el hermano que ya es un poco grande, se puede decir, de 20, mayor, de 17, digamos, ¿no? de 18, Ajá. de 19 años, y tiene un hermano tal vez de 4, de 5, de 6, en donde el hermano mayor coge como que esa personalidad de ser papá, de ser mamá, entonces
ya es el que les critica a los papás, claro, de que le estás maleducando, es que tú a mi hermano le estás maleducando, es que a mí no me criaste así, tú tienes que criarle así. Entonces, tampoco tienen el derecho porque son hijos. A veces hay papás que les hacen caso lo que les dice el hermano mayor y están perdiendo ellos autoridad como padres porque el hijo menor se va a dar cuenta que le está haciendo caso al hermano mayor. Y no se diga, cuando vienen los abuelos o vienen las vecinas a hablar mal de mis hijos y muchas veces termino insultándoles a mis hijos, ¿no? Sería incómodo de que venga una vecina y me diga a mí, por favor, no utilice la licuadora porque se va a dañar. O que una vecina venga y me diga, no abra la puerta de su baño porque se va a dañar. O sea, si es mi espacio, yo sé cómo les crío a mis hijos y yo sé cómo les manejo a mis hijos. Pero no puedo permitir que alguien externo venga a enseñarme a mí muchas veces las reglas que debería tener dentro de mi propia casa. Y cuando tenemos hijos grandes o de edades súper distanciadas, darles la misma categoría de hijo, porque hay papás que también al hijo mayor le ponen la responsabilidad de papá. Entonces dicen, cuando todo el lo papá que fallece, claro, y él, no sé si eso se lo pondrá a la mamá, o muchas veces el propio hijo asume de que él entonces es el papá. Claro. Eso no es correcto. Y toma una personalidad que no le corresponde y termina tratándoles a los hermanos como si fueran hijos, prohibiéndoles y sometiéndoles. Entonces, uno como papá no puede perder ese liderazgo. Si tú dejas, o tú eres de los que le echa la culpa al hijo mayor, es que no es que son igualitos a ti, es porque tú como papá te estás lavando las manos. Tú tienes que aprender a todos a tratarles como hijos. ¿Por qué? Porque como le criaste al de 17 años, no va a ser lo mismo que criarle al de 5 años porque son dos épocas distintas. Claro. ¿Quién quita que en el primero tuviste más miedo de cuidarle, de que no se caiga, y tal vez con el último ya te hiciste un padre más abierto, más relajado? Entonces, nosotros como papás no podemos perder el liderazgo ni con el primer hijo, por más mayor que sea, porque siempre va a seguir siendo hijo y hermano mayor, no papá ni mamá. Y eso muchos hijos mayores confunden y se da la pelea entre hijos mayores y padres. Claro, eso ocurre mucho cuando el padre de familia no está, ¿no? Cuando es ausente, cuando está el hermano mayor, cuando los padres han fallecido. O sea, siempre habrá alguien que quiera coger, digamos, este bastón de autoridad, que yo no sé hasta qué punto realmente es bueno o no el tomarse un peso que a uno no le corresponde. Y peor exigir un respeto que más allá de la realidad, soy tu hermano, pues no soy tu padre. Entonces, tu hermano. ¿qué estás esperando, no? Claro, como obviamente son dos actitudes diferentes, cuando uno mezcla los roles o se confunde de roles, termina actuando como papá. Entonces va a querer someterle, prohibirle, gritarle y hasta a veces alzarle la mano. Y ahí es cuando ya perdimos el rol de hermanos mayores, porque como hermanos mayores tenemos que actuar como hermanos mayores. No tanto como tú dices. No podemos generalizar que solo cuando se vaya el papá pasa esto, porque a veces sí se da muchas veces de que el papá trabaje tal vez, pero el hermano mayor es el que pasa más en la casa y es el que tome muchas veces la potestad de hermano mayor. Yo creo que trabajar todas estas vinculaciones no es fácil, pero sí cada uno tiene que tener su lugar en la familia, y esto es importante muchas veces, y yo creo que a veces cuando esto se sale de control es bueno tener un apoyo de psicología, ¿no, Andrés? Donde tal vez una tercera persona que no tiene nada que ver con tu familia te ayude a descubrir tu ubicación exacta, para no que tomes roles que no te corresponden, que no interfieras donde no debes intervenir. Y muchas veces es que esto no lo vemos, o sea, cuando estamos dentro del problema no nos damos cuenta, y sí es importante como que cada cosa en su lugar y cada quien en su lugar. Y yo creo que esto es importante realmente para tener estos límites entre pareja, entre familia, para no hacer como vidas cortocircuitadas, ¿no? De la familia muchas veces, y por el contrario, tener en mi vida pautas maravillosas que me puedan ayudar a comprender mejor mi rol, mi situación y cómo debo actuar en la vida. Y esto es muy importante. Yo creo que muchas personas el día de hoy
se han identificado, Andrés, o no, en todas estas situaciones, o sea, con los suegros, con los hijos, como hermano, pero siempre tenemos alguna posición, y yo creo que hoy mucha gente se ha identificado en alguna parte realmente de estos conflictos de familia que siempre van a suceder. Y pasan a todos, o sea, no estamos generalizando solo a un grupo de personas, pasa a todos, nos puede pasar a nosotros mismos, porque el amor hacia los hijos es tan grande que a veces no lo controlamos, pero estamos en el camino perfecto para aprender. Si tú cambias hoy un comportamiento, si tú cambias hoy un pensamiento, para mañana, para pasado mañana, ya va a ser un patrón de conducta, ya va a ser una cotidianidad que te dé felicidad y no una cotidianidad que te dé tristeza. Aprender muchas veces a mostrar la otra mejilla, si me golpearon en la una mejilla, parece tan difícil, pero solo está en la inteligencia emocional que uno puede poner a la situación. Si tengo a alguien que me gritó, si tengo a alguien que me hizo daño, pues tal vez el no comentar ese daño y el saber que también tiene errores como yo, me va a hacer una persona más flexible y más tolerante, porque caemos en la indignación de quererles cambiar a las personas y no podemos. Tenemos que aceptarlas con errores y virtudes, y nosotros decidimos realmente a quién le damos una ira, una tristeza, un enojo, una desilusión, y a quién realmente solo le damos ese pasatiempo de ignorar, no es interesante, no es importante, ¿por qué le debería en algún momento dar alguna sensación? Entonces, sí decidimos nosotros realmente en qué posición de vida queremos estar, en la posición de problemas, de quejas, de ironías, de confusión, de que la vida es una porquería, o en el lado de que la vida es buena, que la vida realmente es bonita cuando la aprendes a vivir con errores, con virtudes, con caídas, porque es bonita la vida mientras estés respirando y mientras abras los ojos. Para descansar y para no tener problemas tenemos toda la eternidad, así que aprender a vivir con problemas y saber cómo camino con estos problemas es algo que solo el tiempo y la sabiduría también de tu parte hace que aprendas a vivir con esto, porque hay personas que no quieren aprender, pero también hay personas que todos los días quieren aprender un detalle, un ejercicio, una herramienta diferente para que su vida mejore, porque acuérdate que la felicidad no es un sueño, es una actitud que tú le pones a tu vida. ¿Sabías que la ironía más grande del mundo es que las mejores personas tienen pocos amigos? Y eso es porque las mejores personas son reales, transparentes, sin miedo a nada, sin el miedo a qué dirán, sin miedo a decir la verdad. Evidentemente el ser falso, evidentemente el tener muchas veces un personaje medio negativo te llena de amigos, pero es incómodo porque vas a llenarte de amigos negativos y amigos falsos, y eso resulta mucho peor que estar solo. Claro que sí, yo siempre pienso que tenemos en la vida que tener actitudes emocionales que nos permitan tener maravillosos vínculos con nuestra familia. Tenemos que ser positivos, amables, siempre con una buena esencia y apariencia personal, siempre vivir con una sonrisa, darnos muchos besos, abrazos, tener paciencia, tolerancia, y también siempre tratar de mantener el buen ambiente, no solamente con nuestra familia, sino con quienes nos rodean. Cosas que el dinero no pueden y no podrán comprar nunca. El dinero no va a poder comprar nunca modales, moral, respeto, personalidad, sentido común, clase, humildad, integridad y amor. Esas cosas se las consigue simplemente con la herencia o con esa información que transmite de padres a hijos y de abuelos a nietos. Supera el enojo sin enojo, supera la maldad con bondad, supera la avaricia con generosidad y supera la mentira con verdad. Vas a ver que superando lo negativo de tu vida aprendes a vivir con lo positivo de tu vida. Así es, recordarles que somos Mandala Centro Holístico, tenemos siempre nuestras redes sociales, también muchísima gente nos sigue escuchando por nuestras redes también de YouTube. Nos encuentran, tienen que colocar Lo Sencillo de la Vida, ahí están nuestros programas. Si usted se perdió en algún momento de algún programa o espacio, pues ahí nos puede encontrar. Y recordarles que estamos en nuestra página del Facebook como Mandala Holístico. Todas sus inquietudes por mensajes también a nuestros teléfonos 0987-566-914
el 0998-650821, y recordarles que nuestro centro, ubicado en el norte de Quito, con todas las terapias alternativas a su disposición, más de 30 terapias diferentes, distintas, que se pueden acoplar a su estilo de vida. Los esperamos con muchísimo cariño. Vea lo que usted es, no pregunte a los otros lo que usted es, no pregunte a los otros lo que usted quiere escuchar de ellos. Mire dentro de usted y realmente quiérase, ámese y identifique lo hermoso que puede ser si se deja llevar solo de sus emociones y pensamientos. La decisión está en usted. La vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. La vida no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna, pero a pesar de todo esto, la vida es bella. ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo para cambiar en el momento que nosotros decidamos. Todas las bendiciones del mundo. Soy Andrés Carrera y... Claro que sí. Estamos con Marilyn Barrero. Les agradezco a todos ustedes por haber estado en nuestra sintonía. Hasta el día de mañana. Nos despedimos como siempre con un besito con sabor a cerecita. Chao, chao. Chao, chao.